Más de 1 millón de personas están sin servicio de electricidad en Estados Unidos debido a la tormenta invernal que azota al país. 7.000 vuelos han sido cancelados. Recientemente el estado de Nueva York decretó el estado de emergencia. 7.000 hectáreas arrasadas, unas 200 viviendas destruidas y 2 fallecidos dejan hasta el momento los incendios que afectan la ciudad de Viña del Mar en Chile debido a las altas temperaturas del verano. El gobierno decretó el estado de catástrofe. Y en Argentina, la oposición política presentará una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández. Esto después de que el mandatario se negara a acatar un fallo de la Corte Suprema que lo obliga a restituir fondos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hola, bienvenidos a este informativo de France 24 en el que hacemos énfasis en los temas de nuestro continente, el continente americano. Vamos a comenzar en Estados Unidos. Allí el Comité del Congreso que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021 publicó su informe final. Se trata de más de 800 páginas en las que detalla cómo el presidente Donald Trump intentó anular los resultados de las elecciones del 2020 y describe al exmandatario como la causa central de los hechos. Además, recomienda crear un mecanismo para que Trump no vuelva a ocupar cargos públicos justo cuando se prepara para ser candidato en el 2024. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Son 18 meses de investigación plasmados en más de 800 páginas, que concluyen que la causa central del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 fue un hombre, el expresidente Donald Trump. Parte de la tragedia del 6 de enero es la conducta de quienes sabían que lo que pasó estuvo profundamente mal y sin embargo trataron de restarle importancia, minimizarlo o defender a los responsables. El documento de 8 capítulos detalla los esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020 en las que fue derrotado y así bloquear la transferencia de poder. Por ello, el comité ya había pedido a los fiscales acusar al exmandatario de 4 delitos: incitación a la insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, intento de fraude a Estados Unidos y conspiración para presentar falsos testimonios. Y en una serie de recomendaciones, piden al Congreso considerar la creación de un mecanismo que evite que Trump pueda volver a ocupar cargos públicos, justo cuando el expresidente se prepara para volver a ser candidato a la presidencia en 2024. Ningún hombre que se comporte de esa manera en ese momento puede volver a ocupar un puesto de autoridad en nuestra nación. No es apto para ningún cargo. El documento se da en unos días tensos para Trump. Se espera que pronto la Cámara de Representantes publique sus declaraciones de impuestos, después de haber intentado ocultarlas durante años. Pues justamente el Congreso de Estados Unidos aprobó el presupuesto para el año fiscal 2023. Los fondos para gastar alcanzan ya los 1,7 billones de dólares, dentro de los cuales están los 45.000 millones destinados para la ayuda de Ucrania. La Cámara de Representantes dio su visto bueno a ese proyecto de ley. Esto tiene lugar solo un día después de que el Senado, de mayoría demócrata, lo hubiera validado, evitando así un cierre del gobierno federal. Y seguimos en Estados Unidos porque un juez de la ciudad de Miami determinó que Alex Saab, aliado del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, no tiene derecho a la inmunidad diplomática en Estados Unidos. Así las cosas, Saab deberá ser juzgado por lavado de dinero. El juez añadió que la evidencia y también los testimonios respaldan la tesis de que Maduro y su gobierno manipularon documentos para que Saab pareciera que viajaba a Irán como enviado especial cuando fue arrestado en Cabo Verde. Maduro ha exigido la liberación del empresario como parte del acercamiento con Washington. Y vamos a seguir en Estados Unidos porque la tormenta invernal que afecta buena parte del territorio del país ha llevado a que las autoridades indicaron que más de 1 millón de personas quedaron sin servicio de electricidad y más de 7.000 vuelos ya fueron cancelados. Los meteorólogos advierten sobre el peligro que representa este inusual fenómeno climático. El informe es de Rafael Pérez. Una tormenta de nieve única en una generación. Así calificó el National Weather Service el fenómeno meteorológico que potencialmente afectará a más de 240 millones de la población estadounidense. Las imágenes satelitales muestran grandes masas de aire sobre la Unión Americana. Alrededor de 7.000 vuelos fueron cancelados, causando caos de cara a la celebración de Nochebuena. Nos preocupa mucho que los vuelos se retrasen o se cancelen. Afortunadamente ese no es el caso hasta ahora, pero he estado ansiosa por traer a nuestra familia aquí a tiempo.
tiempo, tratando de ver a la familia que no hemos visto en muchos años debido al COVID. Y las carreteras tampoco son ajenas al problema. Los conductores se enfrentan a una visibilidad casi nula. En la víspera, el presidente Joe Biden advirtió de la magnitud de la tempestad en una sesión informativa. Por favor, tómense esta tormenta muy en serio. Yo no sé si sus jefes los dejarán, pero si todos tienen planes de viaje, váyanse ahora. No es broma. Más de 1,25 millones de personas se quedaron sin electricidad. Igual de afectada se vio la paquetería por correo. En este sentido, la empresa FedEx afirmó que habría retrasos en las entregas a nivel nacional. Para el sábado se espera mejoras en las condiciones meteorológicas a medida que la masa de aire se desplace hacia el este. En la ciudad de Viña del Mar, en Chile, las altas temperaturas del verano han provocado incendios que han arrasado con cerca de 7.000 hectáreas, también con 200 viviendas y han dejado 2 personas fallecidas. Las conflagraciones que se mantienen activas, por lo tanto, el gobierno ha tenido que decretar el estado de catástrofe en esa zona del país. El reporte es de Andrés Triviño. Las altas temperaturas en Chile generan estragos. Los residentes de Viña del Mar, en la costa central del país, limpian los daños de un gran incendio mientras las llamas se mantienen vivas y afectan a cientos de personas y hogares. El gobierno central decretó el estado de catástrofe en la zona. Nos ordenaron subir a todos. Andaba buscando una amiga desaparecida, pero no la puedo encontrar. Es un caos esto. Una ola de calor que ha azotado a Chile con temperaturas récord en algunas zonas y la falta de lluvias ha intensificado los incendios forestales que ya han quemado más de 7.000 hectáreas en menos de una semana. Las autoridades calculan que entre 200 y 500 casas estarían afectadas por las llamas en Viña del Mar, por lo cual han desplegado helicópteros y aviones cisterna, además de brigadas terrestres. Bueno, tenemos pérdida total, o sea, la familia yo la tengo, estando mi papá que está más abajo, así que vine a ver, perdimos todo se puede decir, documentos, perdimos vehículos, lo que más siento son unas perritas que se me quedaron adentro, así que están por ahí, están muertas también. Afecta a las casas de mi suegra, la casa de mis amigos, bueno, se perdió todo. Los bomberos han informado que las condiciones climáticas actuales podrían contribuir a que el incendio sea controlado prontamente. Y hay tensión política en Argentina luego de que la oposición presentara una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández. La medida tiene lugar después de que el mandatario se negara a acatar un fallo de la Corte Suprema que lo obliga a restituir fondos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, gobierno que está en manos de la oposición. Valentina Torres Sánchez nos cuenta más. A solo días de terminar los festejos mundialistas, la política devolvió la tensión y la polarización argentina. La Corte Suprema de Justicia ordenó al gobierno nacional que entregue unos 997 millones de dólares adicionales a la ciudad de Buenos Aires, que provienen de los impuestos recaudados por el fisco. Se trata de los llamados coparticipables que se entregan entre las provincias y la capital, según una tabla de porcentajes establecida por la ley. En 2016, el entonces presidente Mauricio Macri aumentó por decreto la suma que recibía la ciudad de Buenos Aires del 1,40% al 3,75%. Esto justo cuando el gobierno local quedaba en manos de Horacio Rodríguez Larreta, su delfín político. Posteriormente, en 2020, el actual jefe de Estado, Alberto Fernández, recortó los fondos a la capital del 3,75% al 2,32%. Y ahora la Corte dictaminó que pasen al 2,95%. Fernández aseguró que no acatará la resolución. En un día aciago para el federalismo por este fallo tremendo que ha sacado la Corte, que genera una enorme desigualdad entre la ciudad más opulenta del país y el resto del país. La decisión de Fernández generó un fuerte revuelo entre la oposición. La coalición cívica ya presentó una demanda penal por alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El presidente presentó una recusación contra los jueces de la Corte para que no participen en este proceso. Esto no es contra la ciudad, esto es contra la Constitución Nacional. Expertos aseguran que la decisión de no respetar el fallo sí incumple la Constitución y sectores de la oposición ya consideran pedir un juicio político contra Fernández. Es todo en las noticias, siga con nosotros.